¿Estás cansado ya de pagar por Netflix, Disney Plus, HBO Max y solamente quieres una opción gratis para ver películas? En este video te estaré enseñando 5 aplicaciones para que puedas ver contenido sin tener que pagar nada. Así que comencemos. Todas las aplicaciones de las cuales estaremos hablando en este video son totalmente gratuitas, no hay nada ilegal, no hay nada de piratería. Esto es simplemente algunas aplicaciones que ofrecen películas o acceso a estas películas sin tener que pagar nada, ya sea porque ofrecen anuncios o porque simplemente ese es el modelo de negocio de estas aplicaciones. Así que pasemos ahora a la primera, llamada Plex. Plex es una aplicación que te permite tener acceso a tu propio contenido en un servidor, pero también ahora tiene acceso a películas, y para poder tener acceso a estas películas tienes que crear una cuenta, pero también tiene sus beneficios. Para poder ver cuáles son las películas gratuitas, vamos aquí a la parte del menú y vamos entonces aquí a la parte inferior en donde dice Discover o Descubre, y entonces aquí tenemos acceso a cuáles son algunas de las películas que son bastante populares y más. Pero entonces en la parte inferior podemos encontrar cuáles son las películas que están entonces populares o ¿verdad? Que están causando tendencia en este servicio, y por lo menos yo les recomiendo a las personas la aplicación de la película de Arrival. Es completamente excelente, así que les recomiendo esta película para que la vean. También La Leyenda del Caballero Verde es otra película bastante interesante, y lo bueno de este servicio es que las películas van rotando poco a poco, así que es posible que el mes que viene o la semana que viene haya otro tipo de películas. Pero si estás viendo este video en la primera semana en el que se publicó, pues tienes acceso a las películas que ya mencioné y a otras más. A pesar que aquí lo estamos viendo en un iPhone, este servicio de Plex también lo puedes tener acceso en tu televisor, como también en equipos con Android. Y otra película que también les quiero mencionar es Despidiendo a Jan o After Jan. Es una película muy bonita que también puedes ver por lo menos esta semana o estos meses en este servicio de Plex. La siguiente aplicación de las cuales voy a hablar ahora en este video se llama Pluto TV, y esta aplicación, como su nombre sugiere, es como si fuese televisión tradicional, ya que entonces puedes ver cuáles son las películas que están pasando en esta hora. Así que puedes ver, tratar esto como televisión tradicional. Puedes ver, por ejemplo, diferentes canales como películas de los 90s, películas de los 70s, películas del viejo oeste, pero también tienes acceso a películas para que puedas verlas al momento, apretando aquí en la parte de On Demand o al momento. Cuando estás entonces en esta parte de On Demand, pues entonces puedes tener acceso a las diferentes películas y contenido que puedes encontrar en Pluto TV, y las puedes ver en cualquier momento sin tener que preocuparte por qué hora o en qué canal se está dando esta película. Y aquí encontramos algunas películas, en mi opinión, bastante reconocidas y muy buenas, como por ejemplo Pulp Fiction. Tenemos aquí la primera de Top Gun. Si eres un fanático de las películas de Star Trek, también hay varias películas recientes de Star Trek, aunque también hay otras películas ya un poquito viejitas, diría yo, como encontramos aquí Heat, que es también muy buena. Y pueden ver, como mencioné, que hay varias aquí de Star Trek. Así que si eres un fan de esta serie de películas y series, pues entonces aquí en este servicio vas a encontrar muchas películas, aunque también hay muchísimas películas más. Y como vimos anteriormente con Plex, este servicio va cambiando semanalmente, mensualmente, así que es posible que el próximo mes, si no estás viendo este video en el día en que se publicó, encuentres otro tipo de películas. Y cabe la pena recalcar que por lo menos para esta aplicación no necesitas tener una cuenta para comenzar a ver contenido, así que ese es otro beneficio de utilizar Pluto TV. Similar a la aplicación de Plex, también tenemos la aplicación de Tubi, y en esta aplicación sí necesitas tener una cuenta, pero como es el título de este video, pues esta aplicación es completamente gratuita. Y también similar a como hemos visto en otras aplicaciones, también el contenido de películas estará rotando semanalmente, mensualmente, para que puedas tener acceso a más contenido. Este mes o al momento de hacer este video tenemos acceso a muchas películas de The Hunger Games o los Juegos de Hambre, así que tienes acceso a esas películas, aunque también obviamente hay otro tipo de películas que puedes encontrar aquí para que puedas ver, por ejemplo Apocalipto, una película bastante interesante. Muchas de las películas de la serie The Hunger
Hunger Games, así que tienes acceso a muchas películas, aunque también películas de acción, como tenemos aquí a Taken 2. Este servicio de Tubi, para poder ofrecer todas estas películas en formato gratuito, pues entonces vas a encontrar algunos anuncios a la hora de ver estas películas, pero por lo menos no tienes que pagar nada, no tienes que suscribirte a ningún servicio para tener acceso a un catálogo bastante grande de películas. La cuarta aplicación de este video se llama Vudu o Vudu y es una aplicación que te permite comprar películas, pero aquí nos estaremos enfocando solamente a la parte del contenido gratuito. Aquí también necesitas tener acceso a una cuenta, pero en la parte superior izquierda aquí tenemos acceso entonces a la sección de free o la sección de películas gratis. Este mes, al parecer, de forma general, encontramos muchas películas del estudio de A24, que como mencioné al principio de este video, hay varias películas bien interesantes, como la de After Yang o El Caballero Verde, pero obviamente también tienes acceso a otras películas más allá de lo que ofrece este estudio. Hay unas películas un poco bastante de clase baja, diría yo, pero no te preocupes, hay películas bastante decentes, como mencioné anteriormente, estas del estudio A24, pero tienes acceso a otras películas, como mencioné, esta película de, por ejemplo, Maggie, que es de con Arnold Schwarzenegger, etcétera, que yo creo que es un poquito de miedo, pero también tienes acceso a otras películas, como por ejemplo la película de Farewell, que es una película muy buena. Yo todavía no la he visto, pero aparentemente es muy triste, y también entonces vas a estar encontrando otro tipo de películas dependiendo del momento en que estés viendo este video, ya que también van rotando. Diría que de forma general esta aplicación de Vudu es la que tiene menos contenido de calidad, pero por lo menos con esta aplicación y con otras de las que anteriormente vimos, pues entonces vas a tener múltiples opciones a la hora de ver contenido, ya sea en tu teléfono o en cualquier dispositivo que tengas. La última aplicación es una que quizás muchas personas ni siquiera lo han contemplado, y es la aplicación de YouTube. Y sí, YouTube tiene acceso a películas gratuitas, nada ilegal. Vamos entonces aquí a YouTube y vamos entonces a buscar películas gratis para que entonces puedas ver cuál es el repertorio de las películas gratis que ofrece YouTube. Y entonces aquí tenemos acceso a las películas Primetime de YouTube, que obviamente, como vemos en otros servicios, también van rotando, pero entonces podemos aquí a tocar el botón de ver todos, y aquí vamos directamente a la sección de YouTube, donde vas a poder encontrar acceso a las películas gratuitas. Obviamente también puedes comprar películas dentro de YouTube, eso yo creo que muchas personas, o quizás no muchas, lo saben, pero si bajamos un poco más podemos encontrar la sección de las películas gratis. Vamos a darle aquí a ver todas las películas, y por lo menos así de forma de entrada les recomiendo altamente la película The Fifth Element, el quinto elemento. Es un poco ya viejita, pero sin duda alguna es bastante buena. También hay películas de comedia más chistosas para niños, como El gato con botas. Así que tienes acceso a muchas películas aquí de forma gratuita. Obviamente no tienes un montón de películas para tener acceso, pero de forma gratuita, sin tener que prácticamente descargar otra aplicación, porque yo creo que muchas personas están en YouTube, pues entonces tienes acceso aquí a varias películas, que también obviamente también vas a tener acceso a estas películas utilizando la aplicación de YouTube en tu televisor inteligente o yendo al navegador de tu computadora, para que puedas ver películas donde tú quieras y de forma gratuita. Y con esa aplicación hemos llegado al final de este video, en el cual te enseñé 5 excelentes aplicaciones para poder ver películas de forma gratuita, ya sea en tu teléfono, en tu televisor o en tu computadora. Algunas de estas aplicaciones quizás no funcionarán en el país donde nos estés viendo, pero por eso añadí varias aplicaciones, para que muchas personas tengan varias opciones a la hora de contemplar estas aplicaciones. Si conoces otra más, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, para que más personas conozcan sobre esa aplicación. Y si tienes alguna duda o pregunta sobre estas aplicaciones, déjame un comentario acá abajo en la sección de comentarios, y con gusto contestaré esa pregunta. Ahora que hemos llegado al final de este video, gracias por ver. Si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.